Muy bien, entonces a continuación vamos a hablar del diagnóstico de las parasitosis. Es decir, cómo se diagnostica en el laboratorio, cómo puedo diagnosticar a una persona que tenga problemas asociados a parásitos. Hemos visto, pues hemos aprendido a través de la clasificación de que hay diferentes tipos de parásitos y que estos parásitos se pueden obtener a través de la vía oral, a través de la vía por picaduras, a través de artrópodos, ¿cierto? De estos son mecanismos que están claramente descritos. Pero el diagnóstico de la parasitosis suele ser algo difícil, o sea, no es tan sencillo por las razones que a veces hay manifestaciones inespecíficas. Es decir, que hay pacientes que pueden no necesariamente tener la típica diarrea producida por un parásito, a veces son otros tipos de manifestaciones. Otro puede ser porque hay que mirar también los antecedentes, sospecha de viajes, si los pacientes han consumido algunos alimentos, han ido a lugares endémicos donde son originarios estos parásitos, transfusiones de sangre, comportamientos. Entonces, hay que mirar también las conductas que tengan las personas. El diagnóstico de la parasitosis también se puede presentar o se puede dar porque a nivel de sangre periférica, cuando estudiamos la sangre, vamos a encontrar una eosinofilia. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a encontrar un aumento de los eosinófilos, que son las células, hacen parte de las células de defensa, y este tipo de células específicas se aumenta. La eosinofilia está presente en infecciones por helmintos, como ya estuvimos viendo toda la clasificación de estos helmintos. También hay que hacer una selección de la prueba y esta se hace de manera adecuada, va a depender del conocimiento del ciclo vital y de la patogenia, es decir, de dónde, es decir, cuál es el parásito que lo hace y en fin, de dónde proviene el parásito, o sea, en qué parte del ciclo vital se adquirió. Bueno, ¿qué es la eosinofilia? Bueno, aquí a la izquierda podemos ver un extendido de sangre periférica, una placa que podemos ver bajo el microscopio. La eosinofilia es el aumento de estas células eosinófilos que vamos a encontrar teñidos en su citoplasma de color naranjado y vamos a ver multilobulado, va a tener varios núcleos, varios lóbulos con la presencia de gránulos de color naranjado. Si hay muchos en sangre periférica en ese extendido, entonces vamos a hablar de una eosinofilia. Entonces vamos a pensar o a sospechar de que hay un parásito que está por ahí haciendo eh, el daño, ¿no? Y el extendido de sangre periférica, nosotros podemos encontrar diferentes tipos de células. Por ejemplo, neutrófilos, como esto que vemos aquí, eosinófilos, como este que tiene el citoplasma con gránulos naranjados, los linfocitos, que tienen un núcleo más grande, ¿ya? Y por acá tenemos un basófilo con múltiples gránulos. Entonces, todo esto es de otro linfocito, muchos, y aquí tenemos una plaqueta más pequeña. Entonces, en el extendido de sangre periférica nosotros podemos ver las células que nos defienden, pero en el caso de la parasitosis van a predominar este tipo de células, los eosinófilos. Ahora, ¿cómo se toman las muestras? Muchas veces hemos visto pacientes que el médico les manda un coprológico, pero muchos no saben cómo se debe tomar la muestra. La muestra se debe tomar en un contenedor limpio de boca ancha. Estas muestras, estos contenedores en los cuales se recogen las muestras, se pueden comprar en una droguería. Son de bajo costo, pero deben ser boca ancha. ¿Para qué? Para que se pueda contener allí la materia fecal. Estos no se deben contaminar con agua, tierra, orina. Lo ideal es que si un paciente, cuando usted un paciente les pregunte cómo debe recolectar la muestra, usted le tiene que decir que sea un contenedor limpio. Y además no se debe contaminar con agua de tierra, es decir, el paciente no va a hacer su deposición en la tierra, en el suelo. Lo ideal es que lo haga sobre una bacenilla que esté limpia y de allí es que se va a tomar, que con el recolector se va a tomar la muestra
para que la muestra esté completamente limpia. Vamos a también, en esa recogida de la muestra, el uso de laxantes, hay que tener en cuenta ese aspecto. Hay laxantes, por ejemplo, que se muestra que se pueden conservar en sulfato, biofosfato sódico y conservantes o formol. Esto para estudios en los cuales se pueda o se deba hacer la conservación de los parásitos. Cuando se hace investigación, que yo necesito que los parásitos me duren más tiempo, que no se me mueran, entonces se conservan en este tipo de sustancias químicas. Y hay muestras seriadas en donde el paciente debe cada día llevar una muestra al laboratorio, porque queremos investigar. A veces hay parásitos que se esconden, se ocultan. Entonces, cuando hacemos muestras seriadas, podemos buscar eh, si los parásitos están persistentes, están en poca cantidad. A veces en una sola muestra que se lleva al laboratorio no se encuentra, pero si se hacemos muestra seriada, si el paciente persiste con los síntomas gastrointestinales, dolor, retorcijones, dolores abdominales, las muestras seriadas son una buena opción. En este caso, de esta muestra fecal, la muestra debe ser representativa de la deposición. Es decir, hay pacientes que toman una pequeña porción y cuando la llevan al laboratorio, un pedacito, un poquitico. Entonces, estos poquiticos de muestra en realidad no son representativas. Entonces, esto hace pensar que el paciente no tenía conocimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar de 3 porciones. Por ejemplo, del centro de la muestra y de las esquinas. ¿Ok? Entonces, para que sea representativa, no es un poquito de la del final, no, ojalá sea del centro, porque se supone que cuando estamos en el tracto gastrointestinal, desde el centro es donde se pueden concentrar los parásitos. Entonces, de todo ese bolo que salió en la materia fecal, vamos a coger del centro, idealmente, y podemos coger de las esquinas. Y ya llevo una muestra representativa al laboratorio. Estos recolectores de por sí son pequeños, entonces la idea es llevarlos llenos para que se pueda hacer una muestra en el laboratorio también. Lo que se hace, se revuelve y se toma del centro. Cuando decíamos que no se debe contaminar con agua y tierra ni orina, es porque en la tierra puede tener microorganismos vivos, puede tener otra microbiota de parásitos. Entonces lo que vamos a hacer es, se va a dar un falso positivo. Porque si la persona hace la deposición en la tierra y la tomamos de ahí, entonces no sabemos si en realidad es de la tierra o es del paciente. Y otro aspecto es que la orina destruye los trofosocitos de algunos parásitos, porque recordemos que la orina tiene un pH ácido y al entrar en contacto con la materia fecal, entonces no vamos a obtener en realidad lo que queremos ver. Por eso se le recomienda al paciente que orine y después haga su deposición aparte en una vasenilla y de allí lleve la muestra al laboratorio. ¿Ya? Y en este caso, cuando se toma con laxante, no se deben usar antiparasitarios porque van a matar a los parásitos. Una persona no va a tomar lo que es el famoso purgante. Y esto no tiene conservantes, 30 minutos a 4 grados centígrados, o sea, se puede guardar en la nevera. Y en las muestras seriadas se toman 3 días seguidos, 3 muestras en un periodo de 10 días. O sea, no es que vayamos a tomar 3 días seguidos, por ejemplo, hoy, mañana, pasado, no. Dentro de 10 días, el paciente puede llevar la muestra hoy, puede llevarla pasado mañana, puede llevarla después a los 5 días. O sea, la idea es que no sea un mismo día porque lo que queremos es tratar de recolectar. Por ejemplo, el número de muestras requeridas para parásitos intestinales, aquí dice un estudio. Este estudio nos dice de que se ha detectado cuando se hacen 3 muestras por paciente, que en la primera muestra se detecta en un 71,5%. Esto han sido el porcentaje de pacientes detectados en la primera muestra. En la segunda muestra en un 86,9%. Y en la tercera muestra se dice que en un 100% de los pacientes se ha detectado esta muestra.
Ahora, ¿cuáles son las técnicas para hacer la determinación? Tenemos el examen macroscópico, que nosotros lo que hacemos es abrimos la muestra cuando ya el paciente la trae, que la ha traído rotulada, abrimos, vamos a mirar la consistencia, si está parda, si está blanda. No, en este caso, si está dura o blanda, esa es la consistencia. Está dura, está blanda, está líquida. Vamos a mirar si hay sangre, si tiene moco. Vamos a ver si hay larvas macroscópicas adultas o vamos a ver si hay proglótides. En el microscopio ya, ahí sí vamos a buscar quistes, trofozoitos, más adelante vamos a mirar la forma que tiene y vamos a ver si hay huevos o helmintos. Estos huevos no se ven a simple vista como en el examen macroscópico, noten la diferencia, macro y micro. Y en las pruebas de concentración yo creo que quiero es concentrar todos los parásitos que hay en una muestra. Entonces hago una técnica que se llama técnica de concentración de parásitos. Hay otra técnica que se llama sedimentación y otra que es flotación. Ahora hablemos de los ascaris. Este ascaris es la famosa, lo que llaman aparentemente la lombriz del año. Yo puedo encontrar recuentos en esta concentración de parásitos. Yo digo que la infección es leve cuando hay menos de 5.000 parásitos. Digo que la infección es mediana cuando encuentro entre 5.000 y 50.000 parásitos. Y digo que es severa cuando es mayor a 50.000. Los adultos, entonces esta concentración, lo que se va a hacer es el número de estos parásitos encontrados y se divide entre 2.000. En este caso se hace con los huevos. Esto es huevos por gramo. Aquí tenemos un Ascaris lumbricoide. Este Ascaris lumbricoide generalmente, en el caso de los niños, cuando el niño se toma su antiparasitario, la mamá es juiciosa, no debería el niño presentar estos parásitos. Pero cuando son mamás que de escasos recursos, que viven en lugares donde hay mucha pobreza, extrema pobreza, los niños van a eliminar estas larvas. Aquí vemos el parásito adulto, donde vamos a encontrar que puede medir entre 20 y 30 centímetros. Y aquí tengo el parásito, donde vamos a encontrar el macho y la hembra. La hembra es esta, aquí vemos la eh, hembra y el macho mide entre 15 y 20 centímetros, más pequeño. La hembra es más grande. Ahora, ellos están en forma de huevo. Ya en el microscopio yo lo voy a ver en forma de huevo. Aquí vemos un huevo infértil y aquí tenemos huevo fértil. Estos huevos tienen unas capas mamilonadas y en el interior vamos a encontrar la larva de este parásito. Dentro de esa larva sale y se convierte en un parásito adulto. Aquí vemos un huevo donde vamos a encontrar, este puede medir entre 25 y 50 micras, pero este huevo que está aquí ya es un huevo que tiene de otro tipo de parásitos. En este caso este es un huevo de tricocéfalo, tiene dos tampones mucoides aquí al lado y lado, y esto se ve bajo el microscopio. Puede medir entre 25 y 50 micras. Estos huevos los vamos a ver en el microscopio. Aquí tenemos una larva de Ancylostoma duodenale. Estas larvas poseen dientes, como podemos ver aquí, bajo el microscopio. Y el huevo, lo vamos a ver, mide entre 60 y 40 micras. Este es un huevo de una larva de uncinarias y la hembra adulta puede medir entre 9 y 15 milímetros y el macho entre 7 y 10 milímetros. Esto lo vamos a ver bajo el microscopio. Las larvas pueden ser raditiformes, en la tierra la podemos encontrar, la larva raditiforme y la filariforme, que es la forma infectante. Las uncinarias pueden tener el Necator americano y está la larva de Acidostoma duodenal. La diferencia es que este Ancylostoma tiene dientes, son microscópicos, no van a creer que son unos dientes grandísimos, son microscópicos.
y el necato tiene unas placas cortantes. Aquí tenemos unas larvas filariformes, entonces podemos ver pacientes en muestras este tipo de larvas. Ahora vamos a las amebas. Las amebas habíamos dicho que la más importante está la entameba histolítica, pero ella tiene familia. Y dentro de esta familia vamos a encontrar la más grande, que es la entameba coli, que puede medir entre 15 y 30 micras. Una característica de la entameba coli es que puede tener 8 núcleos, aquí se los contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bajo el microscopio una larva grande. Esto se puede ver bajo tinción de yodo o la puedo ver en solución salina. Esta exactamente con yodo. Esta es la patógena, entameba histolítica, que hoy se llama entameba histolítica dispar, es un complejo. Entameba histolítica dispar. Se caracteriza por tener 4 núcleos y puede medir entre 10 y 18 micras. Y tenemos otra ameba que se llama Yodamueva o Yodameba buscli. La Yodameba buscli mide entre 5 y 14 micras y se caracteriza por tener un gran núcleo de glucógeno. Este gran núcleo que ven ahí teñido de glucógeno es y se tiñe de color café. Y tenemos Endolimas nana, considerada no patógena, mide entre 5 y 10 micras, tiene de 1 a 4 núcleos, pero también la podemos encontrar en materia fecal. Entonces yo en un paciente puedo encontrar una infección mixta. Si encuentro entameba histolítica, siempre vamos a buscar entameba coli y vamos a buscar endolimas nana. ¿Por qué? Porque ellas siempre van a estar juntas, asociadas. Entonces siempre en una de estas muestras tengo un pacientico que tiene entameba histolítica, es bueno que busquemos entameba coli. O si encontramos entameba coli, busquemos histolítica, que lo más probable es que haya esta asociación. Aquí tenemos un huevo. ¿De qué es este huevo? Bueno, este huevo, como podemos ver en el centro, tiene un axostilo. Tiene 2 núcleos alrededor. Este es un huevo de un parásito que se llama Giardia lamblia. Vemos el axostilo en la mitad con 2 núcleos a su alrededor del axostilo. Este también produce lo que se denomina la giardiasis. Aquí lo estamos viendo en una tinción de Lugol. Aquí podemos ver un huevo en forma de radio, en forma de llanta. Este es un huevo de tenia. Aquí podemos ver radiado, parece una llanta. Esto es característico de infecciones por cestos. Y ese huevo de tenia, cuando crece, cuando se desarrolla, pues vamos a ver el parásito adulto de Taenia solium. La Taenia solium se transmite a través, su ciclo de vida se da a través de la ingesta de cerdo o la ingesta de lechuga cruda, verduras crudas mal lavadas. Los huevos van a estar ahí. Cuando esto se desarrolla, pues vamos a tener las proglótides, van a crecer. Aquí vemos su aparato reproductor en la parte interna. Entonces estos se llaman proglótides, cada fragmento que tiene este parásito. Y aquí vemos en su cabeza el escoles. Él tiene unas ventosas, aquí vemos 4 ventosas que se van a unir, se van a adherir como un chupo al intestino. Y este escole tiene un rostelo que se va a incrustar, se incrusta y es giratorio, se incrusta en el intestino y prácticamente que se queda ahí adherido fijo. Y de hecho, cuando una persona toma un antiparasitario, se barren estas proglótides, pero la cabeza queda incrustada, es decir, él se incrusta allí y se adhiere por las ventosas. Y es tan especializado este parásito que si se toma un antiparasitario, se barren estas proglótides, pero él queda su cabeza fija, muy difícil de erradicar, pero cuando ya se barre en su cuerpo, este escole tiene la capacidad de volver a producir más proglótides. O sea, es como si el parásito creciera.
nuevamente. Ahora, ¿cómo se ven estos cisticercos? Esto que ven aquí es carne de cerdo. Cuando se compra carne de cerdo hay que tener mucho cuidado, porque miren estos pequeños parásitos. Si usted macroscópicamente, usted compra una carne de cerdo y ve esta estructura, mucho cuidado, porque son cisticercos. A veces uno ve que en la calle venden cerdo que no está refrigerado, que no tiene hielo siquiera, no tiene las condiciones. Y como tenga esta estructura, mucho cuidado, porque usted pudiera estar ingiriendo, si no lo cocina bien, si no le hace un proceso de congelación, porque hay que congelarlo y luego hay que llevarlo a calentamiento, hervirlo. Así puede estar la carne de cerdo con estos cisticercos. Más adelante estaremos respondiendo sus preguntas. Entonces, la técnica para muestras diferentes heces, yo puedo tomar muestras perianales. Hay un método que se llama el método de la cinta engomada o método de Graham, en donde yo al paciente lo coloco en una posición para visualizar en el ano, se puede colocar en posición, sobre todo en cuclillas, y vamos a visualizar si alrededor del ano hay estos, se pueden visualizar estos pequeños parásitos blancos. Cogemos una cinta, la adherimos alrededor de la zona perianal, pegamos los parásitos y luego lo vamos a poner en una plaquita, una lámina. Pegamos la cinta y la llevamos al microscopio para analizar. Hay una muestra que es por material de sigmoidoscopia. Recordemos que el colon sigmoide es la última porción del colon, y esto vamos a analizar para evaluar qué tanto daño ha causado las amebas, porque las amebas colonizan el colon y pueden perforar. Y también puede hacer por aspirado duodenal, a través de un aspirado. Se hace también la cápsula de Bill para el diagnóstico de Giardia. Se le da al paciente una cápsula, él la ingiere y luego se extrae para mirar si podemos detectar ahí el parásito. Y hay otras pruebas como imágenes diagnósticas. Por ejemplo, en el caso del cisticerco, el paciente que tiene la neurocisticercosis, se le hace una tomografía de cabeza y vamos a encontrar las lesiones producidas por el cisticerco. Podemos hacer serología en sangre y pruebas moleculares. Lo mismo el senodiagnóstico. Aquí vamos a explicar el método de Graham. Lo que hacemos es ponemos al paciente, mire, yo preparo mi lámina, preparo un bajalenguas. Entonces lo que hago, tengo mi lámina, tengo mi bajalengua y tengo mi cinta. Entonces lo que hago es lo siguiente. En el bajalengua pego la lámina. Aquí tengo la lámina lista y el bajalengua. Pego la cinta. Entonces lo que hago en el paso 4 es, lo que voy a hacer es lo siguiente. En la cinta, aquí tengo la cinta, la pongo en el bajalengua. Voy a la zona anal del paciente, lo pongo en cuclillas, como ven aquí. Voy a la zona perianal donde están los parásitos. Lo paso alrededor del ano y la cinta luego, esa cinta la quito y la voy a pegar, la quito del bajalengua porque el bajalengua me hace presión, ¿no? Y luego la voy a pegar en la lámina. Y esta lámina, como ven aquí, la voy a mirar al microscopio. ¿Qué voy a observar bajo el microscopio? Aquí vemos los huevos de Enterobius de Oxyuro, y podemos ver estos huevos ya adheridos a la lámina. Entonces vamos a hacer el diagnóstico de Oxyuro, ¿ok? Vamos a hacer ese diagnóstico. Paciente que tiene Oxyuro alrededor del ano va a sentir mucha piquiña. Nosotros vamos a ver personas que constantemente se están rascando el ano, les pica, tienen prurito. Entonces el diagnóstico lo hacemos en el laboratorio cuando vemos los huevos mediante la técnica de Graham. Entonces el paciente va, doctor, es que yo me pica mucho alrededor del ano. Entonces le hacemos la observación macroscópica y lo que estamos viendo es precisamente en el microscopio estos huevos de Oxyuro. Entonces aquí esta es la otra técnica en donde vamos a mirar, al paciente se le hace una colonoscopia y vamos a mirar los daños
a través del colonoscopio cómo qué tanto daño se ha afectado a nivel de colon, úlcera, sangrado, todo esto lo vamos a estar visualizando allí. Entonces el paciente se coloca aquí, como lo ven, en posición de cúbito lateral, prácticamente fetal, lo vemos con las rodillas más recogidas, y allí vemos el técnico que puede ver a través del colonoscopio qué tanto daño ha hecho los parásitos. ¿Ya? Entonces también hay que entender, aquí en esta imagen, pues podemos apreciar la técnica de Graham. Se le da, no, ya vimos la de Graham, la de Bill, perdón, se le da al paciente para que ingiera una cápsula. Esta cápsula viene con una pita, se ingiere la pita, se ingiere la cápsula y con la pita vamos a jalarla posteriormente. ¿Para qué? Para estudiar si hay yardiasis. Miren lo que hacemos con la pita. La colocamos en una lámina y laminilla, ¿ya? Y luego vamos a hacer la observación. ¿Y qué vemos aquí? El que les había mostrado, el axostilo con los dos núcleos. Vamos a observar Yardia lamblia, que es la productora de la yardiasis. Aquí tenemos otra técnica que lo que hacemos es con una lanceta, el pulpejo del dedo lo presionamos al paciente, decimos que no le va, que va a hacer un ligero pinchazo, cogemos la lanceta, le desinfectamos y luego pinchamos para que salga una gota de sangre. Esto también lo podemos hacer en el talón y eso lo vamos a observar luego al microscopio. ¿Y qué vamos a observar? Lo que estamos haciendo es a través de esa gota buscar malaria, porque hay zonas que son endémicas, por ejemplo, algunos lugares, zonas tropicales. ¿Y qué vamos a observar? El plasmodio falciparum. Este plasmodio, productor de la malaria, vamos a encontrar cómo se ven aquí las esporogonias. Vamos a mirar la apariencia que tiene este plasmodio. Y aquí vemos el plasmodium como tal, ya en un extendido de sangre periférica, como se puede observar el parásito que comienza posteriormente a hacer daño, a producir malestar, a consumir glóbulos rojos también, y esto genera anemia. Y tenemos los producidos por, este es de la familia Creatoma, este es una bichuca que le llaman, un pito le llaman, y este lo que hace es defecar en la piel del paciente y a través de la piel se ingresa el parásito y produce lo que se denomina la leishmaniasis. Lo que les había dicho, en una resonancia magnética, en una tomografía, yo puedo observar los cisticercos. Esta es una neurocisticercosis donde voy a encontrar paciente clínicamente me va a llegar convulsionando, me convulsiona y al convulsionar me va a tener todos estos cisticercos. Entonces esto genera convulsión, confusión, el paciente va a tener diferentes tipos de daño. Y luego, al final hacemos la pregunta. Y luego vamos a tener, cuando estos pacientes tienen este tipo de lesiones, como ustedes ven, son grandes, el paciente se le va a tratar con anticonvulsivos. Cuando se le trata con anticonvulsivos, pues vamos a mirar que va a mejorar un poco, pero las lesiones van a estar allí. Entonces se le hace tratamiento con albendazol, tratamiento agresivo, y que vamos a observar a la resonancia. Poco con resonancias de control vamos a poder visualizar si se están desaparecidos o no. En muchos casos la cirugía es la que va a permitir extraer estos cisticercos. Bien, entonces aquí vemos niños del África, ¿ya? Que muchas veces en el diagnóstico de esta parasitosis, generalmente los niños en el África son los que más padecen este tipo de parasitosis. Podemos hacer a través de una técnica de plasmodio, a través de bandas, podemos interpretar las bandas de plasmodio a través de
Podemos hacer el diagnóstico por inmunocromatografía o lo podemos hacer por PCR. La PCR me muestra estas bandas en donde vamos a tener un control y nos va a identificar. Si tiene una banda es negativo. Si tiene dos bandas es Plasmodium vivax. Y si tiene tres bandas es Plasmodium falciparum. Esto se va a hacer donde sea endémico. No quiere decir que en los lugares en donde nosotros vivimos no haya este tipo de parasitosis. Bueno, y de esta manera pues hemos concluido. Esperamos que hayan aprendido mucho de esta presentación.